Ahí está. Buenas. Buenas. ¿Cómo andás, Vané? Bien, estaba costando, El viste que ingreso. el ingreso. Sí, Sí. sí, vi que estaba ahí difícil. Claro, porque me parece que vos te habías unido como, digamos, Sí, participante, pero no como para no me llegaba, transmitir no me llegaba juntos. la invitación, no me llegaba la invitación. Ah, bueno, cosas de la tecnología. Sí. Bueno, vemos que se está uniendo gente a poquito. Sí, 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 sí. Porque se viene interesante. ¿Hay preguntas? Bien. Vamos a comenzar desde un encuadre, vos que sos además de un montón de otras cosas, sos profe también. Vamos a encuadrar un poco la invitación, que ya, muchas gracias. No, por favor, a vos. En esto de la propuesta de Método Atalanta que tiene que ver con transformarse en el profesional que uno quiere ser. Total. De la proyección de vida en coherencia con lo que estudio, con lo que trabajo y animarse. Por ejemplo, bueno, no sé vender esa, eventualmente tenía hecha una pirámide con la que suelo trabajar mucho con alumnos, en donde las preguntas, desde este modelo de la PNL que yo decidí unirlo a la educación, son ¿dónde estudio? ¿En qué momento? Claro. ¿Desde qué emoción? Ujú. ¿Qué hago para estudiar? ¿Cómo lo hago? Que hasta ahí habría algo técnico contextual, si se quiere, pero después las preguntas que van afinando la pirámide tienen que ver con desde qué creencia, y un poco ahí ya voy haciéndote algunas preguntas latentes, ¿no? Desde qué creencia elegiste esto, les van a contar un poco, ¿no? Bien, bien. De tu historia, desde qué valores. Es increíble cómo una escala de valores y una programación de creencias puede determinarnos a una cosa o a la otra. Y después, las últimas dos estadios de la pirámide, o niveles lógicos, para ser, digamos, textual como el autor los plantea, son la identidad, quién es el que estudia, y el último es para quién más, ¿no? Que se Claro. llama espiritualidad, entendida como a un nivel amplio de espiritualidad, no de religiosidad. El que la quiera entender como religiosidad también puede ser, ¿no? Pero Sí, sí, lógico. ¿para quién más? Esto que un poco en el preámbulo de lo que convenimos para charlar con vos, hablábamos de esto de la sociedad y esto que vos me comentabas que a mí me vibró un montón cuando me dijiste que mientras eras estudiante la gente te encontraba y te decía, bueno, estudias música, ¿y qué más? Sí, total. Total, sí, sí. Es algo que, viste, viene como en la sociedad ya instalado, que parece que hacer música, bueno, hay un montón de prejuicios detrás de eso, ¿no? Que el que hace música es un vago, es un drogadicto, anda en cosas raras, se viste de cual o tal forma. Increíble, la lista es larguísima la lista. Creo que sobre todo con esta carrera, ¿no? O esta profesión de ser músico, ¿no? Sí, Hay todo como un coincido. mito, un montón de cosas, de un montón de ángulos que luego cuando las empezás a vivir no tienen nada que ver con la profesión, sino simplemente con lo que uno siempre elija hacer y cómo comportarse en el camino que va recorriendo, nada más. Bien. Entonces, en este marco, ¿cuál es la idea que a mí me encantaría que vos me acompañes a transmitir, ¿no? Es, ¿qué significa elegir una carrera profesional? Porque básicamente mi trabajo tiene que ver con acompañar a determinadas estudiantes de todo el país, de todas las edades, en donde generalmente el promedio entre los 30 y 40 es donde aparece ese quiebre de, pucha, ¿qué hice, qué no hice? Quedé con la carrera por la mitad, me hubiese gustado ser. No hay toda una cuestión ahí con la elección. Sí, Por eso, por eso yo titulaba el encuentro de hoy, no sé, me pareció que tenía que ver con esto, ¿no? Elegir una carrera profesional es elegir un estilo de vida, una vida que quiero vivir, va de la mano. Y siento que vos representás, ahora me enteraré un poquito más de cómo llegaste hasta acá, hasta lo que sos hoy, para los que nos vean ahora, nos vean después en YouTube, hay una descripción en el posteo de un poco de todo lo que Damián ha hecho, ha estudiado, con quién se ha formado, seguramente algo vas a contar hoy también. Pero eso, quiero que juntos podamos transmitir
no sé si se dice la valentía, el desafío, la posibilidad de animarse a elegir eso que vos querés ser y no lo Sí, que el sí, mercado me pide ay, che, vas a estudiar algo con salida laboral. sí, sí, sí. Así que bueno, acompañándome en este desafío de transmitir, si querés comenzamos un poco desde que terminaste el Dale, dale, por donde secundario. vos quieras. Dale, dale, por donde vos quieras. Empezamos por ahí, Dale. digamos, ¿cuál era tu idea? Si entiendo, me imagino, no sé, capaz que es una Sí, creencia, que el que es músico desde siempre, ¿no? sí, sí, algo, viste que, qué sé yo, a mí me empezó a picar medio de chico la música, eh, alrededor de los 10 años por ahí, y fue a los 12 que pude concretar, empezar a estudiar y a formarme fehacientemente, ¿no? En esto de la música, a saber con qué me iba a encontrar. Al principio, como todos, uno empieza queriendo tocar y cantar y creyendo también inocentemente que es fácil, ¿no? También por esto que ya viene instalado en la sociedad, ¿no? Como que va a ser algo repentino, que voy a ir a un par de clases y ya voy a estar tocando, cantando una canción. Y luego cuando empezás a formarte te das cuenta que no, que lleva un montón de tiempo, que pasa un año, que pasa dos y recién estás pudiendo tocar en la guitarra una introducción así, un arpegio, como se llama una técnica de la guitarra, de algún tema de Charlie o de algún tema de Queen y ya es una fiesta, ¿viste? Y tocaste 10 segundos de una canción y pasaron 2 años. Mira, Eh, entonces, nada, también en un primer encuentro, por lo menos con la música, suele haber esa desazón de que voy y pienso que me voy a obtener algo muy rápido y no lo tenés rápido. ¿vos también lo Eh, pensabas? ¿Vos también tenías sí, esa o sea, creencia? sí, pero tenía 10 años, 11, entonces era chico, ¿no? Y tenía instalado también esta creencia social que ya era como un mito, ¿no? Así que nada, yo empecé a estudiar mi formación en una escuela municipal de música acá en Rosario, en mi último año de la primaria, en séptimo grado. Y luego ya pasé a la secundaria, que en vez de seguir por otro lado, fui a una escuela técnica, fue una cosa totalmente distinta. O sea, Porque, hiciste 6 años. Ahora que tengo sí, acá a mi mascota, que está queriendo participar del sumala, vivo. sumala. Sí, lo vamos a ubicar a Mulato. Vos, Y o sea, hiciste seis sí, años de después, formación técnica. 6 años de formación técnica, donde empecé en la escuela técnica porque me gustaba mucho, me llamaba la atención todo ya lo creativo, lo que era construir, me llamaba la atención la robótica, un poco la electrónica también me gustaba, así que nada, empecé de la carrera técnica y luego a la hora de elegir era electricista o electrónico, en tercer año, ¿no? De la secundaria, y elegí electrónico. Pero bueno, siempre por detrás iba llevando la carrera de músico en la escuela municipal. Ya a los 14, 15 tuve mi primer banda. A los 17 ya grabé mi primer EP, que digamos es un corto duración, digamos, de 3 canciones. Y nada, llegada la hora de elegir, terminé, que acá viene por ahí un poco el kit de la cuestión. Eh, yo terminé el colegio secundario con mejor promedio, abanderado, medalla por las mejores notas de todos los 3 o 4 cursos que éramos de sexto año. Y todos apuntaban, mis profesores de aquella época, que iba a ser ingeniero electrónico, que iba a hacer algo relacionado a la política, porque me iba muy bien cuando había que exponer clases. Bueno, era un buen estudiante y todos apuntaban a que iba a ir para ese lado. Y nada, yo terminé yendo para otro lado totalmente distinto. Eh, en ese entonces, bueno, obviamente la música me tiraba un montón, me gustaba mucho el deporte y lo que me tiraba también era la ingeniería, pero más la civil que la electrónica. Me gustaba el tema de hacer planos y construir y diseñar cosas. Siempre estaba lo creativo por ahí dando vueltas. Eh, Sí, de todos modos te voy sí, haciendo algunas interrupciones como sí, para quizás conceptualizar dale. algunos enfoques. De ejemplo, te escucho decir que eras abanderado, esta actitud frente al estudio de Sí, compromiso, y después fuiste para la música y dijiste esto del músico, de que la creencia de que es un vago, tu. sí, Entonces, digo, ¿cómo se ve en vos esto de que la profesión tiene que ver con uno? claro, sí, sí, total. Porque
no hay una disociación entre este Damián abanderado, que tiene un determinado lenguaje adquirido, porque indudablemente, si yo estudio más, voy a tener más lenguaje y más capacidad de procesamiento de información. O sea, sos un buen músico, digamos, me animo a decir mi frase, sos un buen músico Sí, porque tuviste una formación académica en donde le diste al bocho, o sea, sí, trabajaste sí, la sí, cabeza, y total. no hay una disociación entre ese Damián con el que después estudió música. Claro, claro. Sí, a ver, a mí me acuerdo ahora y en ese momento, a la hora de elegir, lo que me pasaba a mí personalmente era que yo sabía que podía hacer cualquiera de las tres carreras que eligiera si me lo proponía, porque yo lo iba a hacer, por esto que vos decís, lo iba a hacer, porque una vez que, por lo menos yo soy así, una vez que encaraba algo, lo hacía y lo terminaba y lo iba a hacer bien, al máximo de lo que podía dar, no es que iba a hacer algo a la mitad. Si elegía ingeniería civil o si elegía ser profesor de educación física porque me gustaba mucho el deporte, también siempre hice mucho deporte, eh, no era que iba a ser más o menos porque era otra carrera, o sea, le iba a poner lo mismo. Y eso también a veces en aquel entonces fue una dificultad, ¿no? Porque me podía llevar a hacer algo porque lo podía hacer, pero no porque realmente lo quería hacer, o era lo que sentía, ¿no? Era difícil. Y ahí estuvieron un poco la familia, que fue un poco lo que yo te conté cuando hicimos esta precharla antes de hacer la entrevista, de que la importancia del apoyo de la familia, ¿no? A la hora de decir, hijo, vos haces lo que hagas, hacé lo que vos sientas que tenés ganas de hacer, porque pensá que de eso vas a vivir por lo menos o aparentemente el resto de tu vida. Entonces, lo que hagas, hacelo porque es lo que te tiene que hacer feliz y el trabajo lo vas a tener porque vos lo vas a hacer con compromiso y vas a apuntar a desarrollarte en eso, ¿no? Wow. Ahí frenó otra vez, ¿no? Pensaba en la punta esta de la pirámide de la que hablaba al principio, de para quién más uno estudia, y escucho tus padres que son unos flash, porque hoy, o sea, la mayor parte de los padres, en general, por lo que escucho, por lo menos, vamos a decir de esta manera, por lo que Sí, escucho en las consultas que yo tengo con alumnos, el alumno viene con esta carga de mi papá quería que sea contadora, sí, mi papá total. quería que sea abogada y mi mamá se murió sin verme recibida y, ¿no? Y escucho a tus papás que te dijeron, hijo, haz lo que sientas, Sí, sí, ¿no? sí, total. Ojo que a la par también tuve amigos que corrieron con esa suerte que vos decís, digamos, que terminaron muy inteligentes también, pero terminaron haciendo carreras impuestas por sus padres, en las cuales terminaron fracasando, empezaron una carrera, no, 2 años dejaron, otra, 2 años dejaron, terminaron no haciendo nada y al final de la vida terminaron haciendo lo que ellos querían hacer. Pero en el medio Ah, peleando con esa frustración, con ese peso impuesto de los padres, ¿no? y perdón, ¿y a qué se dedican tu papá y tu mamá? Mis viejos son comerciantes de toda la vida. Ah, no, Sí, pensé que sí. tenían como, porque por ahí, si tu mamá o tu papá es Son licenciado en profesionales. literatura, Claro, claro, claro. no, o profesionales, o por lo menos conectados con el arte, ¿no? Claro, claro. Desapegados de lo material, de lo Claro. capitalista. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. No, no. Pero no, tu viejo es Familia, súper open mind. sí, familia normal de clase media que labura y siempre estando ahí a full, digamos, haciendo lo suyo, pero comerciante, digamos, en distintos rubros, pero comerciante. Bien, entonces, terminaste, dijiste, bueno, la verdad que a mí el bocho me interesa ingeniería civil, me interesa música, que cuando dijiste me interesa música, vos ya pensabas en la licenciatura en música. Sí, pensaba ya directamente, obviamente, si terminaba el secundario tenía que ir a la universidad, ¿no? Era como que ya hacía 7 años que estudiaba en la Escuela Municipal de Música, era como que ya tenía que dar un salto más. Claro. Y la otra posibilidad era ser profesor de educación física. Sí, sí, porque el deporte siempre, siempre estuvo desde muy chico también, algo que viene también por mis viejos, de hacer deporte, y siempre hice un montón de deportes y me encanta, digamos. Entonces también era algo que me tiraba. Bueno, yo le digo a mis alumnos del secundario que si hacen deporte van a ser más inteligentes. Y en realidad yo se lo digo medio en chiste, pero no es un chiste. O sea, esto que vos traes del alumno ejemplar, obviamente que todo lo que diga
está atravesado por mi subjetividad y lo que yo creo, ¿no? Sí, Pero, sí, o lógico. sea, este alumno que es Damián, inteligente o con ganas, con responsabilidad, que a la vez le gustó siempre el deporte, no me parecen dos cosas escindidas. Mm. Yo, el estímulo físico es un complemento Sí, perfecto sí, para el sí, desarrollo intelectual. sí, sí, la verdad que Ese, sí. ese es otro punto a marcar. Sí, más que por ahí, no sé, yo a veces siento que por ahí inteligentes somos todos y como un músculo, como en el deporte, digo siempre que es algo que se trabaja, ¿no? Eh, y siempre en mis clases, en escuelas, a los alumnos trato de enseñarle esto que fue también lo que me transmitieron a mí mis viejos, y es más vale hacer las cosas bien una vez y no dos o tres mal y estar ahí reincidiendo. Más todavía cuando hay algo que no te gusta y lo tenés que hacer, más vale, bueno, hacelo, pasalo rápido. Trato de aplicarlo siempre, ojo que a veces me falla porque uno también es un ser humano y tiene emociones, ¿no? Que a veces te gana la emoción. Pero traté siempre de manejarme con eso y a veces también, obvio, con la escuela uno te decían, ay, vos porque estudiaste el olfachón. No, prestaba atención en clases, después en mi casa estudiaba muy poquito porque había prestado atención en clases y me iba bien y resolvía así, sencillamente, digamos. Eh, Era una cuestión de practicidad y hacerlo más lógico también. No sé si por ahí tanto inteligencia, sino lo mismo, valores inculcados y tratar de encontrarle la vuelta. Sí, bueno, a mí me pasaba lo mismo en el secundario. Era como la cachona, era la banderada, o sea, indudablemente tenemos una empatía en esto que nos pasó y no era copado ser la inteligente. En Sí, realidad te discriminaban por ser la orfa. sí, sí, a veces pasa. Yo por suerte no corrí con eso, digamos, siempre como me llevé bien con todos los grupos, la escuela no me tocó esa parte de a veces del que le va bien en la escuela. Eh, no la pasé, pero sí, suele ocurrir también, ¿no? Pero claro, a los 16, 17, tener una mentalidad donde uno piensa que si estudia más, eso permite un desarrollo de herramientas para tu desarrollo posterior. Un pibe de 16, 17, son pocos los que entienden Sí, que sí, el sí, día es sí. un germen Sí, de sí. lo que quieras hacer. Ahora me hace acordar, de hecho, digamos, siempre también yo tenía esa edad, pero bueno, o sea, algo que me decían por ahí como que tenía un pensamiento en un montón de cosas un poco más maduros que los chicos de mi edad, y también porque tenía amigos más grandes por la música, tenía bandas con, si yo tenía en ese momento 16, 7 años, con gente que ya tenía 40 años, formaba bandas y tocaba, entonces también ese roce eh, iba teniendo como amigos barra compañeros barra padres, ¿no? Que también me iban aconsejando y no parece, pero ahora mirándolo en retrospectiva era como una manera de nutrirme. Sin duda. Es que para mí el estudiar es estudiar en colaboración, Sí, sí, en, las relaciones, conocer gente. totalmente. Sí, sí, sí. Porque esto también lo marco muchos alumnos, sobre todo, yo trabajo con alumnos, cuando hablo de alumnos, hablo a veces de alumnos del secundario y a veces hablo de alumnos con los que trabajo Sí, en encuentros de PNL o de técnicas de estudio y demás. Entonces trabajo con alumnos de todo el país, en donde en algunos lugares solo tienen acceso a educación virtual, o por lo menos lo que pueden hacer. sí, Ahí pierden un porcentaje grandísimo de aprendizaje o de éxito académico porque están solos, como van haciendo con videos que ven o rindiendo cuando pueden, se desconectan del grupo académico, del edificio, y eso baja un montón la calidad. Hay que estar sí, con otros para sí, sí, aprender. sí, total. Sí, total. De hecho, yo ya estando en la universidad, creo que siempre lo digo, de lo que más creo que haber aprendido musicalmente fue, creo que aprendí más a veces en el roce con los compañeros y en esas cosas que uno va intercambiando y la curiosidad que en la carrera en sí o con los docentes en sí, digamos. Ah, bien. Bueno, ¿qué fue ese hecho, sentimiento, lenguaje corporal? ¿Qué pasó que dijiste, no, me anoto la licenciatura? Eh, en un momento hasta pensé arrancar otra en la otra carrera y dije, bueno, total, llevo a la par música y voy tomando clases particulares, o me hago un viaje a Buenos Aires cada tanto a tomar alguna clase con algún músico grosso, importante.
pero me pasó que esta libertad que me dieron mis viejos con ese apoyo que me brindaban fue como un arma de doble filo, ¿no? Porque era como que, eh, bueno, hacé lo que vos quieras que te apoyamos, ¿no? Y yo sentía una responsabilidad también por eso, no era que me la ponían fácil. De alguna forma también sentía que, bueno, me están dejando elegir, también sentía en un puntito que no podía fallar, ¿no? Pero por otro lado pensaba, digo, voy a estar haciendo otra carrera, la voy a hacer bien, pero todo el tiempo yo estaba pensando en música. Todo el tiempo mi cabeza era tratar de componer una canción, de crear, de sacar un solo de guitarra, de pensar en ensayar, de conseguir para hacer un recital, de estar produciendo cosas. Era como que yo pensaba todo el día en eso y digo, voy a estar haciendo una carrera y es como que la carrera me va a distraer de lo que realmente a mí me tira y siento que es lo mío y nada, terminé ahí y dije, bueno, no, chao, voy a hacer música. Voy a ir a la Universidad de Música y vamos a poner todo ahí. Bien, para los que no son de Rosario, Damián es de Rosario igual que yo, y cuando él habla de la universidad, está hablando de la Universidad Nacional de Rosario, pública, donde se estudia la licenciatura en música, que la creencia que yo tengo como una ciudadana de Rosario Sí, es que es re difícil la carrera. sí, sí, es larga. No sé si es difícil, no tanto, más bien larga, larga. Qué sé yo, es una carrera larga. Yo quizás eh, ahora, sinceramente, de que me recibí no pisé más la facultad. Eh, tuve como les pasa a varios, ¿no? En la carrera tuve en un momento que estuve a punto de querer dejar la carrera porque sentía que no era lo que había imaginado, no era lo que había ido a buscar, ¿no? Y nada, quizás ahora a 10 años de un poco más que me recibí, seguramente un poco ha evolucionado, pero en aquel entonces la carrera era muy larga y llega un momento que hay mucha información que no te terminaba de definir para ningún lado, ¿no? Ni para ser músico profesional, que era lo que uno iba a buscar, ni para terminar dando clases, si era lo más probable que ibas a terminar haciendo. Quedaba como en un gris, ¿no? Eh, Así que bueno, un poco eso. Tengo entendido como que se estudian varios instrumentos. Sí, vos elegís un instrumento de cabecera y luego vas sí o sí un poco de piano aprendés, porque lo precisás para estudiar audio perceptiva. Eh, y nada, la carrera cuando yo empecé eran 8 años, ahora son 7. Son 7 años, tenés 2 años de formación nivelatoria que le llaman, que sí o sí igual tenés que tener alguna base, y luego ya Te entras a interrumpo un los, a segundo, los porque 5 años. acá Lisandro te dice genio total. Ah, no lo vi. Que el pato, ¿cómo anda? Sí, anduvimos anoche, anduvo el pato ahí. Estuvimos en el show, post-show. Gracias, Gracias, gracias. Lisandro. Sí, te interrumpí porque me parecía que había que poner en valor ese genio total. Entonces me decía, sí, que no era lo que fuiste a buscar, porque había cosas que hubo un Sí, sí, instrumento. se hace un poquito larga la carrera y nada, finalmente son 2 de nivelación hoy en día y son 5 luego de la formación de la licenciatura, con la opción de un año extra para hacer luego el profesorado, que es un poco más que la licenciatura, que yo lo hice también. Un poco más que la licenciatura, el profesorado. Sí, son 3 materias más pedagógicas, que Ah, puede ser un año más o llevándola a la par. Yo en su momento lo hice a la par en el 5.º año. ok. Bien. ¿Qué, antes de llegar a la parte práctica, real, de proyección y todo lo que te pasa hoy día, perdón, ¿qué herramientas sentís? Desde la PNL hablamos de estrategias mentales, ¿no? Sí. ¿Qué estrategias mentales, quizás en las materias más teóricas, no sé, porque no es lo mismo estudiar una carrera donde hay mucho de práctica, como la que imagino, pero también imagino que si es tan larga debe tener mucha teoría. Dice la pasión y la garra que le pone a su don natural es un gran ejemplo. Para gente Gracias, joven. gracias. Sí, sí, esa es la idea, ¿no? Sí, Transmitir bueno, eso. era un poco también lo que contaba al principio, ¿viste? O hace un ratito cuando hablábamos del tema si es inteligencia o no es inteligencia, hay un poco de muchas cosas, no es solamente ser inteligente. Sí, la inteligencia, está bien lo que decís. Yo la pienso más como incorporar herramientas de pensamiento. Total, total, sí, sí, sí. Eso.
Entonces digo, ¿qué estrategias mentales? ¿Qué técnicas de estudio, si querés que lo llamemos desde Sí. un lenguaje más conocido, tenías de ese alumno abanderado que rendía todas cuestiones de la técnica? ¿Cómo las traspolaste a la facultad? Eh, Esa es una pregunta y me gustaría que la Sí. unamos con qué pasó con el rendir finales, rendir parciales, si hubo, qué emociones hubo, o vos lo sentiste como un paso más amoroso. Bueno, en la facultad hay muchas carreras de estudios digo de texto, ¿no? Porque no es todo música. Tenés historia de la música, tenés filosofía, tenés psicología, historia del arte, hay un montón de materias para leer un montón de libros, por fuera del instrumento que uno estudia, ¿no? Y después de la materia cabecera, si se quiere, que es audioperceptiva, ¿no? Después hay materias técnicas de armonía y contrapunto, donde también hay mucha teoría. La música está muy relacionada con las matemáticas también. Eh, entonces ahí también se cruzan dos materias pesadas e importantes, ¿no? Eh, y nada, mira, en mi paso por la facultad no tuve problemas con los finales, con rendir nada. Una sola vez sí, en toda mi carrera de estudiante, entre el secundario y la universidad, rendí mal esta materia que era re importante, audio perceptiva, que era como la materia de cabecera, donde se practica mucho lo que antiguamente era el solfeo, leer música, aprender a leer ritmos, cantar una línea melódica sin instrumento en la mano, ¿no? Poder mirarla y saber qué cantar, qué notas afinar, escuchar acordes y saber sin ningún instrumento en la mano qué acordes están sonando. Bueno, se entrena muchísimo el oído, es terrible la carrera. Y era una materia que yo ya la tenía en mi formación en la escuela de música en los años anteriores que había tenido, pero nunca le había dado bolilla, no le había dado la importancia que se merecía, la había como canchereado un poco esa materia. Claro, cuando pasé a la universidad el ritmo era totalmente distinto. En la escuela de música municipal iban a 10 y acá iban a 150. Entonces, bueno, fue un poco brusco el cambio y fue la primera vez, la única materia que una vez rendí mal, pero por poco. Si se aprobaba con 4, que aparte era un número ya fuerte, el 4 en la universidad, pero se aprobaba con 4, 5, ya no me acuerdo, me saqué 350 por decirte, que era fortísimo. O sea, para mí fue como un golpe tremendo y me sacudió un poco, viste, en ese entonces. En mi época también se probaba con 4, pero después ya, por eso que hoy día ya Sí, no, que es 6. sí, 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 sí. Me gustaría rescatar esto, lo del golpe fuertísimo, Sí. le- lo llamamos como se llama, que es la tolerancia a la A la frustración, frustración, sí, total. sí, pero por otros lados pienso, por lo que me contás o intuyo, repetiste 3 veces en la materia troncal Sí. audioperceptiva, en la materia fuerte audioperceptiva, y es la única que rendiste mal. ¿Cuánto crees que tuvo que ver esa creencia, ojo, que es la materia de la carrera, con ese autoboicot, ¿no? Porque Sí, 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 pasa un montón. Uy, esta materia me dijeron que el sí, profesor y que el examen es re difícil. Entonces uno compra y en realidad el vínculo con la materia y el vínculo con el examen es de uno. Entonces, te hago la pregunta. La pregunta es, ¿crees hoy, con el diario del lunes, sí, que en ese lógico. momento la rendiste mal por esa creencia de es la materia que te terminó como venciendo más la creencia que tu capacidad de aprendizaje que estaba? Sí, había un poco de auto boicot porque cuando yo entré a la universidad y decidí ya tomar la carrera de música como mi carrera, y empecé a ver a la velocidad que iba esta materia que era re importante, fue como que me empecé a enojar conmigo mismo, ¿no? De decir, ¿cómo no le di importancia en estos 7 años? Que pensé que era una pavada y yo le daba bola solamente a guitarra, porque yo quería tocar la guitarra. Entonces las dos materias en la municipal eran guitarra y audio perceptiva, pero audio perceptiva no le daba importancia, hacía lo justo como para probar porque yo quería tocar la guitarra, ¿no? En ese entonces creía que no necesitaba lo otro. Entonces fue como que un poco me enojé conmigo mismo porque cuando empecé digo, yo creí que estaba bien y estoy muy mal de nivel de audio perceptiva y perdí 7 años eh, creyendo que no era importante y acá es lo más importante.
Entonces era como que digo, ahora tengo que ponerme las pilas y a tono mal, y tenía miedo, lógicamente, de que fuera uno de los primeros exámenes donde me fuera mal, ¿no? Entonces tenía toda una presión ahí, un estrés de no permitirme fallar, y también de enojarme conmigo de haber perdido 7 años y no haberle dado la importancia que se merecía. Claro, rendiste mal por eso, porque tenías miedo, Sí, sí, porque estabas total, enojado con vos mismo, total. eh, toda esa emocionalidad, y si tuvieses que diferenciarlo con qué otra emoción te acompañó en las materias que sí rendiste bien, ¿no? ¿Qué diálogo interno, qué te decías a vos mismo, donde eso te conectaba con el rendir Claro. bien? ¿Qué emoción? Eh, eh, en realidad, creo que la emoción de ir a rendir, o sea, que uno medianamente creo que sabe más o menos cómo le va a ir porque lo siente, porque sabe que se preparó, se esforzó, hay como un porcentaje de uno va a decir, bueno, voy a probar. 80-85% seguro que apruebo, ¿no? A mí era algo que generalmente me acompañaba, esa sensación, ¿no? Pero en esta materia no tenía yo la seguridad que siempre sentía en todo lo demás, porque no lo tenía, si se quiere, controlado por mi manera de ser o como había sido siempre en toda mi carrera de formación de estudio, en la secundaria, en la primaria. Entonces era como que, che, acá no le di bolilla, la única vez que algo no le di bolilla, y ahora lo estoy sufriendo un poquito y tengo miedo, ¿viste? Como que no había hecho metódicamente como había hecho todos los pasos, si se quiere, en las otras formaciones, ¿no? Sí, sí, el miedo, y aparece el miedo como el que te hizo rendir mal. Exacto. Ay, dijiste algo, se me perdió. Dijiste la palabra control, ¿no? Sí, Dijiste, no, esta vez no lo tenía controlado. sí. Digo, ¿el control será bueno? En esto de, me estoy Sí, enfocando ahora en tu sí. vida, porque Bien. es músico que ya Sí, sí, tiene un sí, total, recorrido. total. Me estoy enfocando en, hay que tener la materia controlada para sentir la sensación 85% que rindo bien, o el control rigidiza y... Sí, creo, a ver, que el control es verdad, rigidiza, creo que más bien la palabra sería orden, ¿no? Va también como es cada uno, ¿no? Yo soy una persona como muy ordenada en todas las cosas que hago, como que doy los pasos, preparándome para lo que voy a hacer, ¿no? Que y caigo ahí tipo paracaidista a hacer una actividad y no me preparé. Soy así en todas mis cosas de la vida. Entonces, Bien, quizá el orden sería la palabra justa, ¿no? Que te lleva de sí, alguna me gusta. forma a sentirte que parece que por lo menos estás pisando la cancha con cierta seguridad. Bien, me gustó esto de los pasos. Primero me gustó porque me conecta con lo que publiqué el otro día, que el doctor Roberto Canessa, uno de los sobrevivientes de los Andes, Sí, en ese paralelismo que hace de lo que vivió, él fue el que dio los pasos hasta llegar a avisar que estaban vivos. Entonces él, en la entrevista le preguntan qué es, cuál es el consejo o el mensaje que te dio la montaña, ¿no? Y él decía que un paso y otro paso y otro paso, si uno tiene claro hacia dónde va, llegás. Y sí, él dice, hasta uno mismo puede sorprender de lo que uno puede lograr dando sus propios pasos. Entonces a vos te escucho, dijiste la palabra pasos y dijiste la palabra método. Y sí, dijiste orden. sí. Ujú. Y sí, a ver, ¿cómo se aprueban los exámenes? Con método, dando pasos de a uno y con un orden y teniendo claro hacia dónde voy. Exacto. Esto parece muy lindo y quizás suene fácil, pero es el inconveniente que veo en cuando un alumno me pregunta, ¿qué pasa? ¿No puedo rendir? O esta historia de esta alumna que rindió 10 veces más la última materia. Eh, entonces, no tiene que ver con conocimiento. Por eso yo te vuelvo a preguntar, digo, si vos tuvieses que transmitir desde tu lugar de estudiante, Sí. así, haciendo un análisis conmigo, como desmenuzando tu ser estudiante, ¿cuáles son las estrategias mentales? Hasta ahora dijiste orden, método, pasos, compromiso, ¿no? No, Sí, no, no dijiste sí, sí. compromiso, pero dijiste como que, bueno, si yo voy a hacer algo, Sí,
Sí, sí, preparo, sí, ¿viste? exacto, exacto. ¿Qué Sí, más? Memorización, tiempo. sí, el objetivo, sobre todo tener claro el objetivo, ¿no? Y el tiempo, y bueno, lo que uno haga, eh, tratar de hacerlo creyendo que lo que está haciendo está bien o es el camino, ¿no? A mí personalmente me pasa que no puedo hacer algo si no creo que está bien o que va con mis valores o con lo que siento que es lo correcto o el lugar que me va a llevar a, ¿no? Eh, Así y todo cuando no crea en ese camino o no esté de acuerdo en una primera instancia en ese camino, y hablo a veces cuando toca compartir una decisión, ¿no? Ya sea con un compañero de banda o con un compañero de producción, o puede ser también, se puede extrapolar a una pareja, ¿no? Digo, a veces uno dice, no, yo no quiero ir acá, o no me parece que es por acá. Y el otro te dice, a mí me parece que sí. Bueno, y en ese debate vos terminás accediendo al sí de la otra persona, ¿no? Del momento de que accedes, yo pienso que uno debe ponerse la camiseta e ir a jugar al que sí, ¿no? Que vamos a ir entonces a ese lugar, no de que te digo que sí, pero yo sigo pensando que no y tiro para el otro lado del carro, ¿no? Entonces yo trato de Bájamelo, hacer las cosas. Damián, bájamelo a la práctica, bájamelo. Vos pensás que no, Sí, este espacio es de estudiantes que dice, che, no me puedo recibir, che, estoy rindiendo mal, ¿qué me pasa? ¿No? Entonces, bájame a la práctica esto, lo de que me acabas de sí, describir. Me pongo la camiseta, voy hacia ahí, el objetivo, eso es la práctica. ¿Qué es? Voy sí. a rendir en materia X. ¿Qué hago? ¿Qué hacía Damián? Bueno, cosas que pasan también, y me hiciste acordar lo que dijiste al principio también, es que cuando elijo un camino, dejo otros de lado. Y ahí aparecen un montón de cosas que van relacionadas al compromiso. Digo, al estudiante común también le pasa que dice, che, me va mal, rendí mal, pero no dejó de hacer cosas, no dejó de salir, no dejó de eh, prohibirse momentáneamente ciertas cosas para el fin o la meta que se propuso, ¿no? Como si esa prohibición que se tuvo que hacer un fin de semana o dos, de lo que actividad que fuera, fueran eternas. Y no son eternas, son momentáneas para el objetivo de, ¿no? Entonces, en ese compromiso está esta cosa de, bueno, si yo quiero ir acá, por un momento me tengo que enfocar acá. Y sí, si elijo este camino, me voy a perder algunas cositas que pasan por el costado. Y sí, no puedo estar en todas. Soy uno. Sí. Stephen Covey en el libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el primer hábito que él propone es primero lo primero. Primero lo primero. Entonces dice, la gente, bueno, no recuerdo la frase exacta, ¿no? Pero lo que quiere transmitir es que uno no consigue lo que quiere, en este caso recibirse de tal cosa, porque no está preparado a decidir qué es lo primero para ellos, como decís vos, para dejar de lado lo otro. Exacto. Enfocarme, Sí, sí. Ponerse de enfocarme. acuerdo con uno, con lo que quiere de Sí, verdad. tengo una alumna que tiene su lenguaje super teenager, me mata, me encanta. Y ella me dice, estudiar full focus, me dice, full focus. Me encantó eso de full focus. Sí, el foco. El foco y entender, como decís vos, si voy para allá, hoy día este examen es lo importante, ¿no? Entonces, si yo tengo claro eso, todo lo que viene, como decís vos, en paralelo, no sé qué término utilizaste, por ahora se corre. Exacto, exacto. Sí, las prioridades serían. Bien, entonces, muchas horas de estudio. Sí, muchas horas de estudio que a veces también van a ser más o menos en cantidad, ¿no? Según también cómo uno transite el aula, que eso también es un punto fundamental. Claro, vos eras un tipo que iba a la clase y le sacabas el fruto a la escucha, a la sensación de la clase, a lo que decía el profesor. Exacto. Yo había aprendido ya en la secundaria y en la primaria que eso me funcionaba, digamos. Prestar atención en clases, tomar buenas notas, me servía para después en mi casa estudiar mucho más rápido. Coincido 100%, Damián, coincido 100%. Cuando yo me pregunto, ¿por qué nunca rendí mal? Yo creo que yo a mis alumnos les digo, para mí, las dos claves son porque cursé casi todas las materias. Soy de esas alumnas que, qué sé yo, no sé, la universidad pública tiene esta cosa de, no, que es un número, que me siento afuera, que no hay banco. En lo personal, y por lo que escucho vos también, yo la disfruté,
nunca me sentí un número y los temas los rendía porque iba a un profesor que me los explique. Entonces, si uno no tiene claro esto que vos sí tuviste siempre claro, que es que el aula es un espacio de comprensión en donde un docente te transmite una información que por motu propio a veces uno no entiende, menos en los primeros años de la carrera, en donde hay una nueva terminología. Entonces, ese espacio de mis apuntes, que ¿qué son mis apuntes? Son eso que escucho del profesor, eso que veo en el pizarrón, pasado por mi cuerpo, ya está, es mío, agarré la información, es mía, no me la quita nadie. Por eso a vos te pasaba que después no necesitabas repasar tanto, porque el proceso de apropiación del conocimiento lo habías hecho en el aula. Sí, total, y también digo la importancia del docente, que yo hoy en día como docente también de ya unos cuantos años, también entendí que el profesor, el formador, tenía un arma súper poderosa de transformación o de anularte totalmente en esa materia o en eso que a uno le gustaba, ¿no? Eh, de hecho, también recuerdo que en la universidad me enojaba cuando había docentes o profesores que no estaban a la altura de la materia, no explicaban bien o no se sentían con ganas de dar, me sentía como que me estafaban, que me estaban haciendo perder el tiempo, porque uno ya cuando está en la universidad se supone que estás haciendo lo que fuiste a buscar finalmente o a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, ¿no? Entonces como que cuando estás comprometido tu exigencia es otra, ¿no? Y vas con una expectativa, que si a veces no se cumple, en mi caso, no digo que todos deben ser así, me enojaba porque sentía que estaba perdiendo el tiempo, que en vez de estar en ese momento de esa aula, podía estar en mi casa tocando la guitarra y aprendiendo otras cosas por mi cuenta. ¿Te pasó de tener el famoso blanqueo de que voy a rendir y, ay, no me acuerdo, algunos que me cuentan que le dicen, no, no me preguntes más, le dicen al profesor, me quiero ir, ¿no? No me acuerdo, ¿no? Y si los tuviste, ¿cómo los sorteaste, digamos? ¿Tuviste esa sensación de los primeros 5 o 10 minutos que te ponen la hoja ahí o que te hacen la Sí, pregunta? Bueno, y de repente aparece la sí, respuesta. sí. No, no me pasó, vos sabés que no me pasó eso. No. Estoy pensando en orales, tampoco, eh, qué sé yo, en orales por ahí me costaba el arranque, era como más un nerviosismo de que llegue el momento y de encontrarme en la situación. No sé si me explico. Una vez que arrancaba era como que ya, bueno, empezaba a tirar del hilo y trataba de que lo que estudiaba fluya, no estudiarlo tampoco tanto de memoria, bien, como de apropiarlo y decirlo con mis palabras, ¿no? Hacía resúmenes. A mí me sirvió siempre mucho, por ejemplo, me dejaba siempre para lo último las materias para rendir, suponte, después de las vacaciones, en febrero, en marzo, las materias que requerían de mayor lectura, historia de la música, análisis musical, donde había muchas fechas, muchos datos. Entonces yo me leía los 2 o 3 libros que eran largos, pero mi forma de estudiar era escribiendo. Yo iba traspasando con mis palabras lo que leía, usando resaltador, entonces después hacía todo ese laburo que me llevaba un tiempo importante, y después ya no volvía al libro, ya estudiaba de mis resúmenes, y trataba de decir lo aprendido a través de la lectura, pero como me salía, ¿no? Este tipo de memoria, sin que me olvide una coma, una palabra, un conector, no, que como que me fluya como yo lo recordaba lo que había leído. Bien, sí, lo que hacías vos es lo ideal. Ujú. Métodos, no Bueno, sé, a uno le funcionan, a otro no, qué sé yo, a mí me servía muchísimo escribir cuando había mucha información, ponerme a escribir yo y gastar la muñeca, pero escribir. sí, sí, cansa. Uy, esa es otra cuestión, que muchos alumnos, y esto que vos decías de que del mensaje de tu papá y tu mamá, hacelo una vez bien, ¿no? En lugar de hacerlo 3 veces mal o no sé cómo es el término. Sí, Y pasa esto, se da la paradoja de no quiero hacer los resúmenes, como si vos, gastar la muñeca porque me lleva tiempo, entonces estudian de solo leyendo, solo marcando con algún flujo y demás, memorísticamente cosas que no se comprenden, porque no se fue a clase, claro. porque no se estudia con tiempo y la información no cae. O sea, uno puede ser recontra buen estudiante, pero hay un espacio de tiempo entre lo que lees y que
termines de comprender lo que hay que dárselo. Entonces, si yo estudio 15 días antes de ir a rendir, no le doy tiempo a procesar la información. Me desvío. Exacto. Entonces, muchos alumnos estudian el tuntún, no, porque si me pongo a hacer resumen, tardo un montón, Claro. y después rinden mal. Entonces, se presentan a un final, otro final, otro final. Si hubiesen empezado a hacer el resumen desde el día 1, hubiese Exacto, sido hubiese sido más más rápido. sólida la preparación. Ujú. Claro. Sí, sí, total. Total, sí, sí, total. Bueno, contame el día que rendiste la última materia. Uf, la tesis. Ah, la tesis. La tesis, sí. La tesis. ¿Qué querés saber de ese día? ¿Qué representó para vos? Básicamente la pregunta es, ¿qué representó para vos el cambio de estatus, de Sí. identidad, esto de el quién estudia a ser el profesional que querés ser? Ese cambio Mm. identitario de ya no soy estudiante de, sino que soy licenciado en música y comienza mi vida profesional. Eh, la primera sensación es que, bueno, conseguí el objetivo, porque es, viste, como cuando sacás el carnet de conducir, no es que vos sacás el carnet de conducir y ya sabés manejar. No, después te tenés que hacer conductor en la calle, ¿no? Porque en la calle es otro el manejo, son otros los códigos, es nada que ver a lo que viste en el librito o en la práctica. Y acá pasa lo mismo. Cuando te recibís, es más la sensación del logro, es la meta, es como un suspiro de, bueno, cerré esto que me propuse, lo logré en X cantidad de tiempo, pero lo hice, y es más, esa satisfacción que el sentirse, en mi caso y en mi carrera, más o menos músico por tener ese título. Bien. Dejo un poco entonces ahora un espacio abierto para que vos transmitas lo que quieras transmitir de Sí. tu hoy, de lo que me quieras regalar vos a mí de aprendizaje en cuanto a tu ser docente, en cuanto a tu ser profesional, en cuanto a esto que reitero que te decían, estudias música y qué más te gustaría contarnos? Relacionado a mi carrera, bueno, qué sé yo, es como que la gente decía eso que lo charlamos en aquel momento, eh, y, y también está por esta cosa social de que la gente tiene toda esa creencia un poco eh, vendida o exagerada, ¿no? Por los medios, por la publicidad, ¿no? Y lo cierto es que cuando hay que estudiar y formarse en una materia o en una carrera, todo tiene su tiempo y su desarrollo, ¿no? Lo que pasa es que a veces se cree que música parece no ser una carrera formal, ¿no? Una carrera seria como puede ser un doctor, un abogado, un contador, un arquitecto, un ingeniero, etcétera, etcétera. Es una carrera tan valiosa en la cual hay que dedicarse, hay que formarse, estudiarse, y como cualquier otra, ¿no? Y otra cosa que me acuerdo mucho, que me dijo el papá de mi mejor amigo, cuando tomé la decisión, y que fue muy cierto, me dijo, pensá que lo que elijas va a ser lo que vos hagas el resto de tu vida, y no vas a conseguir trabajos o vas a ser mejor o peor por la carrera que elijas, sino porque te destaques. Entonces yo tomé eso y dije, voy a hacer música y me voy a destacar, pero ¿cómo me voy a destacar? Me voy a destacar eh, aprendiendo, me voy a destacar todo el tiempo curioseando, queriendo saber más, haciendo, dando, además de recibiendo, ¿no? Dando, siempre estando abierto a compartir, a abrir el juego, a que no haya egoísmo de conocimientos, de contactos, de gente, que en lo mío hay mucho de eso. Eh, hacer relaciones, que es importantísimo en mi carrera, en lo que es la música, hacer relaciones, no solamente hacer bien tu trabajo eh, profesionalmente, sino hacerlo también bien humanamente, que es lo que te hace destacar y ser distinto y te da posibilidades de trabajo quizás por encima de otro, no por el don, sino porque lo haces con pasión, con una creencia y con valores. Claro, desde la humanidad, de lo que Exacto, sos, de lo que sos. exacto, Sí, exacto. eso me encanta porque en esto de la elección de la carrera profesional, ¿no? Gente que
por la mitad y dice, ay, ¿qué será? Y sigo, y bueno, y yo hasta la rindo y termino, tengo el título, después veo qué hago. Eh, yo creo que es triste quedarnos en esa posición. Entiendo que el volver a empezar es un gran desafío, pero la vida es larga. Yo le digo a mis alumnos, y creo que vos coincidís, porque sé de tu formación posterior, que cuando se recién empieza todo, Exacto, lo que hablamos ¿no? recién. Claro, porque tienen como una adrenalina de, ay, ya quiero sacarme la facultad de encima, si ya termino con esto. Y yo le digo, no, o sea, ahí empieza. Claro, recién hiciste la base. Es la base, ¿no? Entonces, Sí, en igual, lugar de tener esa ansiedad porque termine, sí, disfrutar del proceso. exacto. Lo que pasa es que a veces, a mí me sucedió, ojo, eh, esa ansiedad también viene de la mano de también si uno se siente a gusto con la carrera y si encuentra lo que fue a buscar y a veces eh, si terminaste haciendo la carrera, obviamente porque te gustaba, pero para cerrar un ciclo que empezaste aunque no fue lo que vos fuiste a buscar. A mí me pasó un poco eso. Y peleé con esa frustración, ¿no? Que en todas las carreras a veces pasa, que a mitad de la carrera, tercer año, cuarto año, decís, che, ¿será esto lo que yo elegí, lo que quiero? Y puede venir de la mano de muchos factores, de factores emocionales, de factores porque la carrera no está o no es lo que vos esperabas, porque no te encontrás con los docentes, y ahí está esto que te hablaba antes, de la importancia y el poder que tiene el docente, el profesor, de transformar o anularte a tal punto que vos digas, dejo la carrera, no hago más esta carrera, por 2 o 3 materias que a lo mejor el profesor no la lleva bien o te hace rendirla mal una y otra vez. Es impresionante el poder que tiene un docente. Y yo a la hora de empezar a dar clases de hace mucho tiempo, siempre tuve muy presente eso, ¿no? Y también a la hora de enseñar, impartir la docencia, hacerlo con compromiso y con seriedad, porque realmente es un arma de doble filo, donde vos podés potenciar a un alumno que tiene talento, o así tenga talento, no importa cuál fuera la carrera, podés alejarlo, y alejarlo a tal punto que nunca vuelva. Es muy fuerte eso. Es que la creencia del profesor respecto al alumno condiciona al alumno. Es decir, si nosotros como docentes vamos y a uno de los alumnos le decimos, ay, qué inteligente, siempre haciendo buenos comentarios, siempre buenos aportes, ¿no? Afianzamos ese, ese Sí, valor, sos valioso, te estoy viendo, y esa persona va a dar más, se siente en terreno seguro y va a estudiar más. Si, por lo contrario, como decís vos, Belén, te puede anular, un profesor que te puede anular. Si el profesor dice, ay, vos, el vago de la clase, siempre riéndote, ya venís rindiendo mal, no sé si vas a... Eso destruye la cabeza del alumno, entonces el alumno compra ese estatus e inconscientemente deja de estudiar porque él ya es el burro, o es el vago, o exacto. es el... Sí. Para mí es un desafío. Cuando yo estoy dando una clase, ahora me gustaría que me cuentes vos, viste que uno lo que dice, hay que, más vos que son como más chiquititos, en mi caso son adolescentes, y lo que uno dice, hay que tener cuidado, ¿viste? Por ahí escucho a algún alumno que realmente me parece brillante el comentario y digo, ojo con cuánto valoro esto y cuánto no le pongo lugar al otro, que capaz que dijo la mitad, pero con las mismas ganas, y ¿no? ¿Qué compromiso en lo que uno dice? Y cómo eso que el profesor dice convierte al alumno en una potencialidad o no. Sí, es así, es total, es total. El peso de la palabra del docente, si bien ahora los tiempos cambiaron bastante, ¿no? En los últimos años, pero es de una referencia que suele ser muy importante, ¿no? Y marca a las personas en sus ganas de animarse o no, hasta participar en la clase cuando son grupales. Bueno, esto mismo, si no proviene del docente, lo que a mí me gusta transmitir es que ese, dale, vos valés, vos podés, se lo tiene que decir uno mismo. Ujú, sí. Entonces, es Pasa que el estar, hay que estar fuerte, plantado con un montón de cosas alrededor, ¿viste? Como que uno se lo puede decir uno mismo, pero a veces, ¿viste? Si el entorno no ayuda, es como que parece que te estás en arenas movedizas. sí.
Y otra cosa que rescato de tu éxito como estudiante o tu carrera profesional, además de todo lo que venimos diciendo, compromiso, claro el objetivo, pasión, de tener claro que es a lo que vos te querés dedicar toda tu vida, como te decía el papá de tu amigo, esto que vos decías de a veces hay cosas que resignar, entonces Ujú. todo no se puede, primero algunas cosas, para después otros ratitos otras cosas, tu método, tus pasos. Eh, todo eso, y yo le sumaría que a la vez que vos estabas estudiando esta larga carrera, vos ya en el campo de la música practicabas, hacías cosas, me imagino que me dijiste que tenías una bandita a los 14 o a los Sí, sí, 12, y entiendo que mientras estudiabas la licenciatura hacías o shows o cómo era. sí, sí, total, sí, sí, ya de los 15 yo ya empecé a tocar en vivo en bares y en clubes, en De los fiestas, 15, sí, chiquito. en fiestas después del, qué sé yo, el día de la primavera en la isla, que se hacían unas fiestas tremendas, tocaba ahí en festivales, ya había entrado en esa movida, digamos, desde antes de la Bueno, universidad, ¿no? claro, porque también me parece que hay muchas carreras en donde la instancia de estudio es muy distante de la vida profesional. Ujú. Y en ese mientras tanto, cuando las carreras que son de 6 de 5 hoy escuché en la radio que la UNR dispuso que las carreras de grado van a ser de 4 años Sí, lo a leí partir también, de... lo leí, no sé a partir de cuándo, pero lo leí, así, vi la noticia, el titular, vi. Bueno, interesantísimo esto, porque en ese, si la carrera, por ejemplo, la mía duró 6 años, la primera carrera que hice. En esos 6 años, si uno en paralelo, supongamos que no tiene tan sólida la idea de que esa es la carrera que vos querés, si en paralelo no te vas desarrollando como persona, como humano, en otras cosas, o en eso mismo pero ampliado, claro, se hace como muy largo el hoy, a 6 años después, solo estudiando. Claro, sí, En cambio, total. si vos te vas construyendo como otra profesión, otra tecnicatura o un oficio, Ujú. eh, que vos puedas sentir que a la vez que pasa el tiempo, también te vas desarrollando como persona. En esta misma entrevista que te contaba y les contaba antes de Roberto Canesa, él decía, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y estudiar, y 8 horas de desarrollo humano, de darse ese tiempo en donde yo retroalimento, tomo esa energía. Claro, en tu caso era como, no sé si decir más fácil, o sea, más viable sería la palabra. Sí, Vos ibas, ya estudiabas música de antes, las bandas te contrataban y ya estabas en conexión con eso que estabas queriendo ser, aunque todavía no eras sí. licenciado. Pero ¿qué hacen esos estudiantes en donde es solo teoría, solo... y a la par, Claro, sí, sí, es un tema, es un tema. Ahí hay que canalizar, la verdad que es muy personal, pero bueno, que hay que canalizar con las otras actividades que a uno lo llenen. Puede ser trabajar, puede ser hacer un deporte, puede ser conectar con un millón de cosas. Las variables son enormes, claro, qué sé yo. porque si no ahí, cuando empiezan a rendir mal, quedan vacíos de identidad. Ujú. O sea, si bien la facultad, entiendo que para vos y para mí también es algo muy importante la formación, uno es mucho más que eso. Sí, lo que pasa es que en la etapa educativa de formación, donde uno todavía es un mantenido económicamente, ¿no? Porque vive con sus padres, eh, tu única, también, ¿no? Como una premisa social, que a veces tiene un peso quizás más de lo debido, es, si vos estás haciendo la carrera, tu único deber es estudiar, ¿no? Entonces es como que la falla a veces también no solo carga sobre tus hombros, sino tu falla a veces sentís que la haces cargar también a tus padres que te están sosteniendo económicamente para que vos te dediques a estudiar y encima no lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces ahí entra a jugar una cuestión también psicológica, social, un peso familiar también, depende cómo sea cada familia, ¿no? Que hace que a veces juegue malas pasadas y este fallo, a lo mejor en un examen, de volverse
algo simple, de un fallo que, bueno, me quedó mal un día, pero el otro día arranco, ¿no? Me pongo a estudiar y voy para adelante, me dure una semana ese malestar. Y cuando ese malestar se instala y dura una semana, ese malestar se transforma en malestar y se transforma en miedo y en incertidumbre y en inseguridad. Y se empieza a armar una bola de otras cosas. Qué interesante lo que estás diciendo. Miedo en incertidumbre, en inseguridad. Entonces, claro, pero lo que yo te decía es, si a mí me alcanza con mi estatus de estudiante, con este contexto, que los papás nos mantienen y demás, va bárbaro. Sí, Pero si yo mi identidad la ligo a soy estudiante y si no, no soy nada, porque la secundaria ya la terminé, no trabajo, claro. y empiezo a rendir mal, me pareciera como que uno se despersonaliza, por eso me parece importante poder construir nuestra identidad a través del ser estudiante y de otras muchas cosas más que nos hagan sostenernos, ¿no? Porque si no pasa eso, empiezan a rendir, por ejemplo, tengo una alumna que es peruana, que estudia medicina, le faltan 4 materias. Pero terminó de cursar, estoy pensando si hace 3 años le faltan las 4 materias. Entonces ella queda como en su sensación, como en un híbrido entre yo era estudiante y ahora trabajar de médica no podés Claro. hasta que no te recibís, no vas a cursar, los padres la mantienen desde Perú y se despersonaliza porque dice yo quiero recibirlo para trabajar, pero a su vez recibirse le cuesta, entonces se vuelve como si fuera una bola de Exacto. miedo y sentido de inseguridad que si soy insegura, rindo insegura, entonces rindo mal, y rendir mal me hace sentir insegura, y así Sí, estamos. porque se entra en un juego entre el deber y el ser, me parece, ¿no? Yo Totalmente. capaz que quisiera hacer otra cosa mientras tanto, pero el deber, que es recibirse, porque es lo que, no solo para la persona, ¿no? Para esta estudiante que, bueno, que vos contás, ¿no? Para sus padres, es como que, bueno, es cerrar el ciclo y me debo a ellos porque me están manteniendo, ¿no? Esta cuestión de peso. Bueno, sí, sí, sí. Lo dejamos ahí como un interrogante. ¿Querés contar un poquito de tu show de anoche, de tu hoy, todo lo que haces, o lo que quieras contarme de ya un músico consagrado o desarrollado o ya en el campo? Sí, en el campo me gusta, de las tres opciones. En el campo, bueno, dale, En en el el campo, campo. sí, qué sé yo, ni consagrado, que en el campo, porque siempre uno está aprendiendo, siempre, lo mismo que antes, como que yo me sigo sintiendo que tengo 17, 18 años, con la misma curiosidad, digamos. Sigo tomando la música de esa misma forma, con esa misma responsabilidad, con ese mismo compromiso, eh, queriendo desafiarme también a mí mismo, poniéndome metas nuevas para seguir conociendo y aprendiendo y poniéndome en desafío, ¿no? Personal. Hoy me encuentro haciendo un montón de cosas porque la profesión tiene un montón de variantes, desde la docencia hasta tocar en vivo, cantar en vivo, eh, producir la música de uno o producir para otros artistas, coordinar agendas de espectáculo de lugares, y yo estoy un poco en todo, en todas esas cosas, digamos. Leí en tu currículum que viviste un año en España. Sí, viví 1 año y 4 meses en Barcelona. ¿Te fuiste a profesionalizar? No, en realidad en aquel entonces me fui con mi pareja que tenía un máster que se había ganado para su profesión y nada, me fui, ya me había recibido, sí, ya me había recibido y bueno, yo estaba trabajando como docente acá, tenía muchos alumnos particulares y nada, me picó que me quería ir atrás de ese amor, quería probar otra cosa, de golpe no me sentía me sentía como un poco encerrado en un círculo acá, ¿no? Y necesitaba como un cambio y bueno, fue lo que apareció en ese momento y me fui para allá, obviamente, a hacer también cosas de lo mío, ¿no? No iba a estar 1 año y medio sin hacer nada. Así que con 2 valijas, una compu y una guitarra me fui. Bien.
Y allá, Bueno, y bueno, entonces trabajé allá en España, trabajé en 2 academias de música en Barcelona, que fue donde estuve. También trabajé en 2 producciones teatrales de Barcelona. Eh, Viajé, nada, fue una experiencia increíble también respirar, conocer otras formas de vivir, otro país, otra manera de manejarse de la cultura, llegar y ser nadie y empezar de cero, un desafío total, a tomarme pero cafés con amigos de amigos. vos ahí que tenías 30 años, Yo tenía 20, no, tenía 28 años tenía. 28, Sí. bien. Eh, Recomendación que dejo, acá hacemos un paréntesis. Viajen, 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 viajen. Total, Recíbanse y viajen, viajen. sin Antes de empezar a duda. trabajar, si pueden, viajen, como sea. Sí. Bueno, hoy decime vos, Dami, cómo andás de tiempo, porque Damián es papá de 2 niños, uno de 3 y uno de 9, entonces estamos sacando un feriado, un montón de tiempo, aparte anoche estuve en el Teatro Broadway de acá de Rosario, para los que no son de Rosario es un teatro muy importante, en un show, entonces, bueno, marcame un poco vos el tema del cierre Sí, sí, en cuanto a tus sí, tengo tiempos. un ratito más. Dale, hasta las 1:30 le damos. Bueno, yo estoy sin reloj, así Y que 15. avísame. Hay 15, dale. Me gustaría, me perdí con lo que te iba a decir. No, estamos hablando de Eh, Barcelona, me preguntaste por allí, el ahí viaje que está, estuve afuera. ahí está. Me acordé, gracias. Gracias por el... Hoy hablaba con una amiga Sí, sobre esto de ser un empleado en relación de dependencia o ser mm, un profesional sí, liberal. Y te escuchaba a vos esta flexibilidad que tiene tu carrera, y que es una carrera muy amplia, tiene muchas aristas, podés hacer producción musical, podés cantar en vivo, podés ser profesor. Y me dijiste, me fui a Barcelona detrás de ese amor, y ahí también empecé de cero y hice esto, aquello, lo otro, ¿no? sí, Entonces, mi, mi propuesta es que elijan una carrera profesional que les dé esa libertad y esa amplitud de crear, ¿no? En donde, hoy, o sea, es mi postura con 43 años. A los 20 no tenía esta cabeza, ¿no? Ojalá la hubiera tenido. Pero esto como si viajen, 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 viajen. sí, Claro, uno se cría, como decimos, con padre laburante, que nos dejaron ir, nos permitieron ir a la universidad como, wow, como un montón, como toda una nueva generación de profesionales, que para nosotros, los que no veníamos de papás médicos y abogados, era un montón. Y uno como que tiene la cabeza más en este círculo que vos sentías, ¿no? Y ujú, hay todo como un mundo de posibilidades sí, que yo invitaría a los que están estudiando que estudien con ese desafío, con esa curiosidad que vos tenés, con esa adrenalina de todo lo que puedo ir haciendo y creando con esto que estudio, ¿no? Saliendo de él, me recibo de abogado y estudio en un estudio jurídico, me recibo de médico y tiene que ser así. sí, sí, de lo Eh, tradicional, de lo lo tradicionalmente tradicional, esperado. eso, que me parece lo más lindo de aprender la carrera que sea es poner de uno y que de ahí aparezca la creación y no cerrarnos en el trabajo esperado, la relación de dependencia, el cumplo el horario y me vuelvo a mi casa. No, me parece Exacto, que lo más lindo exacto. es eso que te pasa a vos, ¿no? Que Sin ir más estar lejos, mira, anoche, voy uniendo todo. Anoche que hicimos la última función en el Teatro Broadway, con un espectáculo muy lindo que se llamó Del 70 al 2000, lo mejor de la música, con producción general de Manuel Cancino, un productor de aquí de Rosario muy conocido. Eh, tuve la suerte y el agrado que me fuera a ver mi profesor de guitarra de la universidad, que obviamente somos amigos también, ya de tantos años, ¿no? Y hoy hablaba con él, que fue como un cierre de círculo, porque en esa obra, para quienes no la pudieron ver, yo me encuentro haciendo muchas cosas. Y todas esas cosas son la unión de todas las cositas que me fui animando a hacer y me atreví a formarme y a curiosear y a estudiar a lo largo de todo este tiempo, pre-carrera universitaria.
durante carrera universitaria y post carrera universitaria. Es un espectáculo donde me encuentro como director musical, como guitarrista, como cantante, actúo un poco, tengo que bailar también, y son todas cosas que fui haciendo a lo largo de todos estos años, ¿no? En Barcelona fui que me atreví en una producción a actuar y a bailar, más que nada actuar, que no lo había hecho nunca porque me sentía como que no me conocía nadie, entonces me animé a hacer cualquier cosa, y esa cosa que hice en Barcelona ya hace 10 años atrás, hoy está potenciada y unida a todo lo otro, a la formación universitaria, a la escuela de música, a mi formación de cantante, de guitarrista, las experiencias en haber tocado un montón de veces en bares, en festivales, teloneando a gente conocida y no. Digo, todo lo que uno hace, al fin y al cabo, si lo hace con pasión, responsabilidad y creyendo que está bien, lo va a hacer con compromiso, y en algún punto esas cosas se unen. Por ejemplo, a mí me pasó que anoche me encontré como cerrando un círculo, ¿no? Diciendo, escucha, en esta obra hice todo lo que me gusta hacer y todas las cosas que fui haciendo por separado, y como monio estuvo una persona que fue muy importante, pues fue como mi profesor de cabecera del instrumento, de la carrera base, en mi caso de la universidad, ¿no? Que también vio todo eso unido. Qué lindo, Dami. Sí, me parece que entonces podríamos cerrar con ese mensaje tan lindo de que si sienten que están estudiando y que no saben qué va a pasar, esta sensación de incertidumbre, de para qué hago esto y para qué hago lo otro, o de algún trabajo que estén haciendo a la vez, de la carrera, todo tiene sentido. Sí, sí, Y a total. veces hay que permitirse ese esperar, ¿no? No esperar en una posición pasiva, sino en que el tiempo, en algún momento, como decís vos, si es con pasión, si es con coherencia, si sé hacia dónde quiero ir, todo va a tomar sentido, que todo sirve, todo aporta, hasta cuando uno rinde mal, ¿no? Porque el rendir mal Sí, sí, me está total. enseñando, no me está enseñando a que rendí mal, me está enseñando a que hay algo que yo todavía tengo que transformar y cambiar para rendir bien, pero que tiene que ver con algo más profundo que la notita, ¿no? Entonces, Exacto, exacto. el rendir mal también forma parte de ese hilo en donde, che, por algo rendí mal, por algo me retrasé, por algo me fui de viaje, por algo estudié paralelamente aquello y ahora le sumo esto. Y entonces todo empieza a tomar sentido. Animarse a soltar, ¿no? Hablando antes del Sí, sí, control, sí. vamos, Exacto, animarse un sí, poco sí. a Exacto. soltar que todo, como te pasó a vos anoche, tomó sentido. Y eso es, me imagino, de estar lleno de, el alma llena. Sí, total, total, Bueno, te total. felicito, Dami. La verdad que me encantó escuchar todo eso que decís y confirmo que para recibirse hay que tener responsabilidad, garra, método, pasos, coherencia, objetivo claro y mucho más que eso, digamos, Sí, ¿no? Así que a los que se quieren recibir, asumir los pequeños fracasos también. Asumir los pequeños fracasos si el sí, objetivo está claro. Porque hay bueno, aprendizajes también ahí. obvio, obvio que sí. Muchas gracias por tu tiempo y vamos a estar subiendo esta entrevista bella a YouTube, así que los que no pudieron verla o la pudieron ver un ratito, después la pueden ver completa, yo lo voy a estar publicando. Buenísimo. Gracias, Vane. Gracias, gracias por la entrevista y por el espacio. Beso Chau, un grande. beso, saludos a tus Gracias. hijos. Gracias, gracias. Chau. Chao, chao.